¿Cómo va? Bienvenidos al tercer video de la serie. Hoy voy a hablar de la historia del ferrocarril General Urquiza. Como siempre, el video va a estar dividido en 4 partes. La primera parte va a ser un resumen de la historia de los varios ferrocarriles que se fusionaron en la nacionalización para hacer este ferrocarril. En la segunda parte voy a hablar de la etapa de nacionalización. En la tercera voy a hablar de la historia del ferrocarril desde que se privatizó y para terminar, voy a hacer un resumen rápido de la actualidad de la línea. Parte 1. El Central de Buenos Aires y los ferrocarriles mesopotámicos al momento de la nacionalización, a diferencia de lo ocurrido con las otras líneas, generalmente descendientes directos de los ferrocarriles más importantes, en el caso de los ferrocarriles mesopotámicos no existía una empresa madre, sino una red de formación bastante heterogénea, que vivió una ardua evolución a lo largo de su historia, la cual estaba constituida por los siguientes ferrocarriles. Ferrocarril de Entre Ríos, FSER, el ferrocarril absorbió a todos los que operaban en Entre Ríos. Entre estos se encuentran Ferrocarril Primer Entrerriano. Este iba desde Gualeguay a Puerto Ruiz. Ferrocarril Central Entrerriano. Tenía varios ramales, estos eran: Ramal Central, desde Paraná hasta Concepción del Uruguay. Ramal Victoria, desde Victoria a Nogoyá Ramal Gualeguay. De Rosario del Tala a Gualeguay Ramal Gualeguaychú. Desde Basavilbaso a Gualeguaychú Ramal Villaguay. De Basavilbaso hasta Villaguay además de sus propios ramales: Victoria, Puerto Victoria Villaguay, Concordia, Gualeguay, Puerto Ibicuí, Caseros, San Salvador, Crespo, Asencamp, Carbó, Parera. Fuera de Entre Ríos, esta empresa se fusionó con el ferrocarril nordeste argentino que iba desde Monte Caseros a Posadas. También se absorbieron otras líneas menores, todas estas hicieron que el ferrocarril Urquiza tenga toda la traza de trenes en la Mesopotamia argentina. Para el tramo de Buenos Aires, se le otorgó la traza del Ferrocarril Central de Buenos Aires. Este era el ferrocarril de los hermanos Lacroze, este iba desde Buenos Aires, actual Lacroze, hasta Zárate. Además, tenía ramales que se desprendían hasta San Martín y Campo de Mayo y un ramal hasta la estación Migueletes, actualmente Miguelete, del Ferrocarril Central Argentino, actual Ferrocarril Mitre, del cual ya hicimos un video. Parte 2. La nacionalización. Como todos los ferrocarriles, este se nacionalizó en 1948 y recibió nombre de un prócer. A este le tocó a Justo José de Urquiza, debido a que este ferrocarril es el que recorre toda la Mesopotamia y Urquiza fue muy importante para la región. Hasta 1967 la vía doble y el llamado tercer riel para el suministro eléctrico, se extendían entre las estaciones Federico Lacroze y KM18, llamada Ejército de los Andes desde 1964. Desde allí se debía combinar en tranvía para poder llegar hasta Campo de Mayo, dicho trayecto era de vía simple con alimentación eléctrica por medio de catenaria. A partir de 1967 los trenes comenzaron a prestar servicio entre Lacroze y Campo de Mayo. Para modernizar la flota ferroviaria, en los años 1960 FEA adquirió varias formaciones de coches eléctricos japoneses que fueron enviados a las líneas Mitre y Sarmiento. Tras esta buena experiencia y también para estandarizar repuestos, a comienzos de la década de 1970, Ferrocarriles Argentinos decidió encargar al consorcio japonés Marubeni, integrado por las firmas Kinki Kawasaki Nippon Sharyo Tokyo Hitachi Fiat FM, 128 coches eléctricos de trocha estándar para los servicios urbanos de la línea Urquiza. Todos serían motrices, excepto 12 coches que tendrían en parte de su diseño un furgón. Los mismos, una vez construidos, comenzaron a llegar a Buenos Aires a comienzos de 1973 y rápidamente fueron puestos en marcha, ya que toda la línea había sido modernizada, tanto en vías como obras complementarias en las estaciones. También se construyó un depósito base en la estación Rubén Darío. En mayo de 1974 fueron radiadas todas las formaciones anteriores, con lo cual la línea Urquiza perdió su clásico aspecto de tranvía suburbano, para convertirse en un verdadero ferrocarril. Fruto de esta reestructuración se cambió la ubicación de algunas estaciones y en 1981 se prolongó la línea metropolitana desde Campo de Mayo hasta la nueva terminal General Lemos en el partido de San Miguel, ubicada en la intersección con la ruta 202.
Desde la estación Rubén Darío un ramal continuaba hasta Zárate, en donde no se levantaban pasajeros hacia Buenos Aires porque la prioridad hacia esta ciudad la tenía el ferrocarril General Mitre, con mejores servicios y mayores frecuencias. La otra línea del FTU se separaba en la estación Fátima y atravesaba el norte de la provincia de Buenos Aires hasta adentrar sus rieles en la provincia de Santa Fe y finalizar en la precaria estación 4 de febrero. Los servicios de trenes interurbanos de pasajeros que contaba el ferrocarril a principios de los 90 eran los siguientes. Trenes No 601, 602, El Gran Capitán, servicio diario entre Federico Lacroze y Posadas con combinación automotora desde Enrique Carbó a Gualeguay. La última formación con este nombre corrió el 1 de agosto de 1992 y fue renombrado El Misionero. Trenes No 611, 612, con servicio de lunes a sábado hasta su cierre el 10 de marzo de 1993. Trenes No 603, 604, El Correntino, servicio diario entre Federico Lacroze y la ciudad de Corrientes acoplado al Gran Capitán hasta Monte Caseros. La última formación con este nombre corrió el 1 de agosto de 1992 y fue renombrado Paso de la Patria. Trenes No 613, 614, acoplados al Misionero hasta su cierre el 10 de marzo de 1993. Trenes No 605, 606, Expreso Cataratas, servicio semanal de lujo entre Federico Lacroze y Posadas, con combinación automotora hasta Puerto Iguazú. Por ferry en Posadas cruzaban los vagones que seguían a Asunción del Paraguay, el tren internacional El Guaraní suprimidos por decreto. Trenes No 607, 608, Salto Grande, servicio diario, excepto los sábados, entre Federico Lacroze y Concordia Central con combinación automotora desde Enrique Carbó a Gualeguay suprimidos por decreto. Trenes No 609, 610, Río Paraná, servicio diario, excepto los sábados, entre Federico Lacroze y Paraná acoplado a Salto Grande hasta Basavilbaso suprimidos por decreto. Trenes No 621, 622, entre Monte Caseros y Posadas suprimidos por decreto. Trenes No 2301, 2302, entre Concordia Central Barra Norte y Paraná suprimidos por decreto y reemplazados por otro que corrió hasta el 31 de diciembre de 1992. Trenes No 2303, 2304, entre Concordia Central y Paraná suprimidos por decreto. Trenes No 2305, 2306 y 2307, 2308, entre Paraná y Concepción del Uruguay suprimidos por decreto. Trenes No 2313, 2314, entre Concordia Central y Concepción del Uruguay suprimidos por decreto. Trenes No 2321, 2322, 2323, 2324 y 2325 entre Federico Lacroze y Rojas conocidos como el Federico suprimidos por decreto y reemplazados por los trenes No 615, 616 y 653 que corrieron hasta el 21 de noviembre de 1993. Trenes No 2354, 2355 entre Concordia Central y Monte Caseros suprimidos por decreto. Trenes No 2356, 2357 entre Basavilbaso a Concordia Central suprimidos por decreto. Trenes No 2358, 2359 entre Basavilbaso y Concepción del Uruguay suprimidos por decreto. Trenes No 6623, 6624 de carga con coche de pasajeros entre Federal y Curuzú-Cuatiá. Trenes No 6603, 6604 de carga con coche de pasajeros entre Mantilla y Goya en combinación con el Correntino. Ramales cerrados en el ramal de Villa Lincha. La estación Migueletes del Ferrocarril General Mitre, ramal U-24, fue clausurado el 28 de julio de 1961 por el decreto en el Plan Larkin, publicado en 3 tomos como Transportes Argentinos. Plan de largo alcance, 20 fue un estudio de racionalización y modernización de los medios de transporte de Argentina, excepto el aéreo, elaborado por el general e ingeniero estadounidense Thomas B. Larkin con apoyo del Banco Mundial entre 1959 y 1962.
Fue puesto en ejecución durante la presidencia de Arturo Frondizi y su parte más controvertida y conflictiva fue la reducción de la red ferroviaria argentina. El plan establecía un orden de prioridad para el cierre de varios ramales del FTU y su sustitución por caminos. 1. La Paz-San Jaime, 144, 4 kilómetros, Fátima Rojas, 165, 5 kilómetros, Victoria Nogoyá, 47, 8 kilómetros. 2. Federal Curuzú-Cuatiá, 162, 2 kilómetros. 3. Crespo El Pingo, 74, 3 kilómetros, Paraná El Pingo, 71, 2 kilómetros, El Pingo Federal, 143, 0 kilómetros, Casero San Salvador, 98, 7 kilómetros. Como consecuencia del plan, la línea ferroviaria que desde Rojas llegaba hasta la estación 4 de febrero en el sur de la provincia de Santa Fe fue cancelada el 1 de agosto de 1961 y sus vías comenzaron a ser levantadas. Como los productores de la región solicitaron su reapertura, en 1974 fue rehabilitado hasta la estación Sarasa en el partido de Colón, pero al poco tiempo volvió a ser clausurado y sus vías fueron levantadas a principios de la década de 1980, quedando Rojas como punta de riel del ramal hasta su cierre definitivo en 1993. Otros ramales señalados por el Plan Larkin fueron cerrados en las décadas siguientes. El ramal San Jaime-La Paz, ramal U-13, fue clausurado en 1969 y sus vías fueron abandonadas y luego levantadas en la década de 1970. Los desvíos a los puertos de Empedrado y de Alvear en la provincia de Corrientes aparecen como clausurados en el diagrama general de la red línea Gral. Urquiza U-01, 508, actualizado a octubre de 1974, por lo que fueron cerrados antes de esa fecha. En el ramal Victoria Nogoyá sus estaciones fueron cerradas el 15 de septiembre de 1977 por decreto No. 2294-1977 del 5 de agosto de 1977 del gobierno militar 21. El ramal Casero San Salvador fue cerrado el 17 de septiembre de 1977 y cesó completamente su actividad en 1980. Los ramales del ex ferrocarril económico correntino de Corrientes a Mburcuyá, ramal U-18, y de Lomas de Vallejos a General Paz, ramal U-19, fueron cerrados el 1 de noviembre de 1969 y algunos años después fueron levantadas sus vías férreas, incluso la línea industrial que operaba en el Ingenio Primer Correntino con un ramal de 13 kilómetros hasta la estación San Cosme, que no era propiedad del FTU. Para la construcción del puente General Manuel Belgrano entre Corrientes y Resistencia sobre el río Paraná, inaugurado el 10 de mayo de 1973, fue necesario demoler la estación Corrientes y construir una nueva acortando el ramal dentro de la ciudad. Parte 3. La privatización y actualidad. Como todos los ferrocarriles, fueron privatizados en 1990 debido a la decisión del presidente Menem de privatizar todos los ferrocarriles, pasando provisoriamente a la empresa FEMESA. En 1993, los servicios de cargas fueron comprados por la empresa brasileña América Latina Logística, OL. En 1994 los servicios urbanos de pasajeros fueron concedidos a la empresa Metrovías. En 1993, se decretó que también tendrían que ser privatizados los servicios interurbanos y del interior, lo que hizo que el Gran Capitán deje de funcionar. Aunque 10 años después, fue concedido a la empresa Trenes Especiales Argentinos, TEA. Bajo una concesión precaria por 20 años otorgada por la provincia de Corrientes. La empresa debía recurrir a la red de Metrovías Sociedad Anónima en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, para luego utilizar las vías de la concesionaria de Cargasol, con la que surgieron problemas. Entre 2003 y 2011 la empresa TEA operó ininterrumpidamente el tren con 2 frecuencias semanales, con las siguientes particularidades. Un tiempo de viaje de no menos de 30 horas, debido al mal estado de las vías. Sin subsidio del Estado Nacional. Con notoria mala relación con el gremio de conductores de trenes y con la empresa concesionaria de Cargasol, y con diversas complicaciones técnicas que hicieron los viajes lentos y sofocantes.
Sin embargo, TEA se destacó por absorber una gran demanda de pasajeros, corriendo con un tren largo en época de verano, llevando hasta 17 vehículos por viaje, y manteniendo tarifas relativamente bajas, aspecto que sedujo a los pasajeros, que priorizaban el traslado a un costo accesible por sobre otros factores como el tiempo de viaje. Tras varios problemas con la licitación y los gremios, el tren dejó de correr en 2011, aunque fue reactivado a fines de ese año por la empresa Trenes de Buenos Aires, DVA, debido a que esta estaba relacionada con el tren binacional. En 2012 se le sacó la concesión de todos los servicios a la empresa, lo que hizo que el Gran Capitán no vuelva a correr nunca más. Servicios metropolitanos. El traspaso efectivo de la red fue hecho el 1 de enero de 1994, cuando la empresa Metrovías Sociedad Anónima se convirtió en la concesionaria de todas las líneas del subterráneo de la ciudad de Buenos Aires, el Premetro y la línea ferroviaria Urquiza. La concesión incluía la posibilidad de aumento de tarifas, pero no incluía la extensión de las líneas del subterráneo, cuya planificación y ejecución estaría a cargo del gobierno de la ciudad a través de Subterráneos de Buenos Aires. En 1999 la concesión fue extendida hasta el 31 de diciembre de 2017, y antes de caducar fue prorrogada por 18 meses más hasta medianos de 2019, siguiendo hasta la actualidad. El servicio, que recorre la zona oeste del conurbano bonaerense, presta con una flota de 108 coches Toshiba Mitsubishi sobre vías electrificadas por tercer riel a 600 voltios de corriente continua. Servicios de carga. El 20 de agosto de 1999 los accionistas de la empresa Ferrocarril Mesopotámico General Urquiza Sociedad Anónima vendieron sus acciones a la empresa de capitales brasileños América Latina Logística Sociedad Anónima, que se quedó así con la concesión de las líneas de carga. Buenos Aires al Pacífico, ex San Martín, Ol Central, y Ferrocarril Mesopotámico, ex General Urquiza, América Latina Logística Mesopotámica Sociedad Anónima, nombre adoptado mediante resolución del Ministerio de Infraestructura y Vivienda No. 266 de 17 de agosto de 2001. En Brasil esta empresa operaba ferrocarriles en los estados de Sao Paulo, Mato Grosso del Sur, Paraná, Santa Catarina y Río Grande del Sur. Por resolución 469/2013 de 30 de mayo de 2013 el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, rescindió el contrato de concesión para la explotación de los servicios de transporte ferroviario de carga con América Latina Logística Mesopotámica Sociedad Anónima, aduciendo serios problemas de desinversión y abandono de infraestructuras y material rodante. 30 La resolución dejó la operación del servicio ferroviario de cargas y la administración de la infraestructura ferroviaria a la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima, 31 creada por decreto No. 566/2013 de 21 de mayo de 2013 en la órbita del Ministerio del Interior y Transporte. En octubre de 2016 llegaron al puerto del Guazú en Entre Ríos 50 vagones Tolva 32 y 100 vagones portacontenedores que el gobierno del presidente Mauricio Macri adquirió en la República Popular China para la reactivación del FTGU. Los vagones fueron destinados a Concordia y a Montecaseros. 3334 El 16 de junio de 2017 fue rehabilitado el ramal de Montecaseros a Curuzucuatia con un tren de carga 35. El 13 de noviembre de 2017 se restableció el servicio de cargas entre Garupá y Zárate. 3637 Actualidad. Actualmente, la línea opera su servicio metropolitano entre las estaciones La Croce y General Lemos con los mismos Toshiba que hace 50 años, aunque en un estado decente. En Entre Ríos opera un servicio entre Paraná y Colonia Avellaneda. Además, en lo que era el ramal troncal operan trenes de carga en varios sectores siendo operado por Trenes Argentinos, Belgrano Cargas. No te olvides de darle like, comentar, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos.